Filmar una película puede ser una tarea titánica, pero algunas producciones llevan el desafío al extremo. Desde locaciones hostiles hasta directores perfeccionistas y desastres naturales, hoy te contamos sobre 6 películas que fueron un verdadero infierno detrás de cámaras. Estas historias demuestran que hacer cine no es solo creatividad, sino también una lucha contra todo tipo de adversidades. A veces, la realidad detrás de cámaras es incluso más impactante que la ficción que vemos en pantalla. Apocalypse Now, 1979. Lo que comenzó como una ambiciosa producción sobre la guerra de Vietnam se convirtió en un rodaje caótico. Filmada en Filipinas, la producción enfrentó tifones que destruyeron los sets. Martin Sheen sufrió un infarto en medio de las grabaciones y Marlon Brando apareció sin conocer su guión. Además, el director Francis Ford Coppola estaba bajo una presión extrema, lo que lo llevó a casi colapsar mentalmente. La producción se extendió mucho más de lo previsto, generando un gasto enorme y una incertidumbre constante. Cada día de rodaje traía nuevos desafíos, convirtiéndolo en una de las producciones más complicadas de la historia del cine. Titanic, 1997. James Cameron quería que Titanic se sintiera lo más real posible, lo que llevó a un rodaje agotador en un tanque de agua gigante. Los actores pasaban horas en agua fría, muchos terminaron enfermos, y un incidente inesperado ocurrió cuando alguien envenenó la comida del equipo con PCP, causando alucinaciones masivas. Sin embargo, la película se convirtió en un fenómeno global y ganó 11 premios Oscar. Cameron exigió un nivel de detalle extremo, supervisando cada aspecto de la producción hasta el más mínimo elemento. La construcción del set, que recreaba el famoso barco en tamaño real, fue otro reto que demandó una precisión milimétrica. El Resplandor, 1980. Stanley Kubrick tenía fama de ser un perfeccionista extremo, y en El Resplandor llevó a su equipo al límite. Shelley Duvall sufrió crisis nerviosas por la presión del director, quien la hizo repetir algunas escenas más de 100 veces. La icónica escena de Jack Nicholson rompiendo la puerta con un hacha requirió 127 tomas. La tensión en el set se volvió insoportable, y muchos miembros del equipo sintieron el desgaste emocional. La obsesión de Kubrick por la perfección provocó retrasos, haciendo que el rodaje durara más de lo planeado y aumentando significativamente los costos. Fitzcarraldo, 1982. Werner Herzog llevó el realismo a otro nivel en Fitzcarraldo, filmada en la selva amazónica. Para una de las escenas más impresionantes, el equipo realmente arrastró un barco de toneladas por una montaña, sin efectos especiales. La tensión entre Herzog y el actor Klaus Kinski llegó a tal punto que el director, según se dice, amenazó con matarlo si abandonaba el proyecto. Además de la hostilidad del entorno, enfermedades tropicales afectaron a varios miembros de la producción. El desgaste físico y mental fue tan intenso que el rodaje se convirtió en una verdadera odisea para todos los involucrados. Mad Max, Furia en el Camino, 2015. Filmada en el desierto de Namibia, el calor extremo y el polvo hicieron que la producción fuera insoportable.
Tom Hardy y Charlize Theron tuvieron constantes roces debido a las largas jornadas de rodaje. Además, muchas escenas de acción se grabaron con acrobacias reales, lo que aumentó el riesgo para los actores y el equipo. La logística para coordinar los vehículos y las persecuciones fue un reto inmenso que requirió meses de planificación. A pesar de las dificultades, el resultado final fue un espectáculo visual que revolucionó el género de acción. El Renacido, 2015. Alejandro González Iñárritu decidió filmar El Renacido solo con luz natural, lo que reducía drásticamente las horas de grabación y complicaba la producción. Leonardo DiCaprio tuvo que sumergirse en ríos helados, comer hígado crudo de bisonte y soportar temperaturas bajo cero. El equipo técnico sufrió tanto que muchos renunciaron en medio del rodaje. La búsqueda de autenticidad llevó a grabar en locaciones remotas, donde las condiciones eran aún más desafiantes. Cada toma se convirtió en una batalla contra la naturaleza, haciendo de esta película una de las más exigentes jamás filmadas. A veces, lo que ocurre detrás de cámaras es tan fascinante como la historia que se cuenta en pantalla. La pasión por el cine puede llevar a sus creadores a enfrentar desafíos inimaginables, y estos ejemplos son la prueba de ello. Estas películas demostraron que el cine no solo es arte, sino también una prueba de resistencia para todos los involucrados. A pesar de los obstáculos, cada una de ellas logró marcar la historia del cine. ¿Conoces alguna otra película con un rodaje complicado? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.